Bueno, nosotros, pese al frío, estamos aquí para seguir meditando en la palabra del Señor, y hoy día vamos a dar secuencia. Estamos a la mitad de la serie. Hemos avanzado ya 5 domingos hablando sobre el Dios de los imposibles. Muchas veces para los cristianos evangélicos el Dios del imposible es más bien una jerga que una realidad. Decimos, no, que Dios es el Dios del imposible, Dios puede hacer milagros, ¿sí? Pero en el diario vivir no contamos mucho con esto. Y es raro que nosotros, que creíamos en un Dios de los imposibles, a veces no contemos tanto con esto. Pero el tema de hoy día va a hablar un poco de cómo nosotros podemos soñar, planificar, anhelar, querer, desear cosas que están más allá de nuestra capacidad. Es posible soñar porque tenemos un Dios que controla nuestras vidas. Pero el gran tema de sueño es la relación entre sueño y realidad. Una cosa es soñar y anhelar y querer, otra cosa es la cruda realidad de la vida. Otra cosa es ver cómo las cosas realmente se dan. Y es interesante eso porque sueño es un deseo profundo de algo que está más allá de nuestro alcance. Este es sueño, no es el sueño que quizás algunos de ustedes pueden sentir en unos minutos, ni el sueño que uno en una mañana helada, fría de domingo siente al despertar, sino que el sueño es ese anhelo. Pero es diferente de un anhelo común. Por ejemplo, yo quiero, tengo el sueño de comerme una chorrillada en el almuerzo. Eso no es un sueño, porque yo puedo concretarlo. Eso puede ser un deseo. Y al igual que otras cosas en la vida, uno dice, pucha, yo tengo el sueño de comprarme un auto, pero no llega a ser un sueño, porque tú puedes ahorrar, a menos que vivas en un país tan prohibitivo, no sé, como Cuba de repente, que es una cosa así como que tiene cosas que van más allá del diario vivir de la gente. Pero yo puedo ahorrar, yo puedo incluso endeudarme, pero sí puedo hacerlo. No es algo de otro mundo. Otra cosa es cuando estamos luchando con circunstancias que van más allá de nuestro control, como una madre que no puede quedar embarazada, como una persona que está luchando con una enfermedad incurable, como circunstancias que son imposibles de ser revertidas a menos que Dios haga algo. Ahí podemos decir, esto es un sueño de verdad. Nosotros estamos hoy día meditando en el sueño de una persona que, al igual que las 2 semanas anteriores, no pertenecía al pueblo de Israel. Y yo estaba ya preparando todo eso, ya tenía planificado, pero después ayer me di cuenta que las 2 últimas semanas y esta, estamos hablando de la acción de Dios en la vida de personas que no pertenecían al pacto, que no pertenecían al pueblo de Israel, que no eran de la fe, por decirlo así. Gente que fue alcanzada, bendecida, transformada por el Dios de los imposibles, cuando ellos ni siquiera eran del pueblo del Dios de los imposibles. Lo que muestra la gracia del Señor que transborda y va más allá incluso de su propio pueblo. Esa es la historia de Naamán. El texto es un poco extenso, así que vamos a hacer una dinámica interesante. Vamos a leer, los varones van a leer conmigo una diapositiva, las mujeres la siguiente. ¿Sí? Se puede, ¿no? Son varias, así que vamos de a poquito, porque es una historia muy interesante. No sé si ustedes están familiarizados con la historia de Naamán, pero a la semana pasada hablamos sobre Elías y hoy día vamos a hablar sobre Eliseo, su discípulo. Entonces estamos ahí más o menos en la misma época. Así dice, todos los varones conmigo. Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor de su rey,
porque por medio de él el Señor le había dado victorias a su país. Era un soldado valiente, pero estaba enfermo de lepra. En cierta ocasión, los sirios que habían salido a merodear capturaron a una muchacha israelita y la hicieron criada de la esposa de Naamán. Un día, la muchacha le dijo a su ama: ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su lepra. Naamán fue a contarle al rey lo que la muchacha israelita había dicho. El rey de Siria le respondió: bien, puedes ir, yo le mandaré una carta al rey de Israel. Y así Naamán se fue, llevando 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro y 10 mudas de ropa. La carta que le llevó al rey de Israel decía: cuando te llegue esta carta, verás que el portador es Naamán, uno de mis oficiales. Te lo envío para que lo sanes de su lepra. Así que Naamán, con sus caballos y sus carros, fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Entonces Eliseo envió un mensajero a que le dijera: ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán, así tu piel se dará y te harás limpio. Naamán se enfureció y se fue, quejándose: yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios, y que con un movimiento de la mano me sanaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar no son mejores que toda el agua de Israel? ¿Acaso no podría zambullirme en ellos y quedar limpio? Furioso, dio media vuelta y se marchó. Entonces sus criados se le acercaron para aconsejarle: Señor, si el profeta le hubiera mandado a hacer algo complicado, ¿usted no le habría hecho caso? Con más razón, si lo único que le dice a usted es que se zambulla y así quedará limpio. Así Naamán bajó al Jordán y sumergió 7 veces, según se lo había ordenado el hombre de Dios, y su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. Luego mañana volvió con todos sus acompañantes y presentándose ante el hombre de Dios le dijo: ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo, sino solo en Israel. Le ruego a usted aceptar un regalo de su servidor. Pero Eliseo respondió: tan cierto como que vive el Señor, a quien yo sirvo, que no voy a aceptar nada. Y por más que insistió Naamán, Eliseo no accedió. En ese caso persistió Naamán: permítame usted llevarme 2 cargas de esta tierra, ya que de aquí en adelante su servidor no va a ofrecerle holocausto ni sacrificios a ningún otro Dios, sino solo al Señor. Y cuando mi señor el rey vaya a adorar en el templo de Rimón y se apoye en mi brazo y yo me vea obligado a inclinarme allí, desde ahora ruego al Señor que me perdone por inclinarme en ese templo. Puedes irte en paz, respondió Eliseo. Interesantísimo la historia de Naamán, un hombre poderoso, poderosísimo, jefe del ejército del rey de Siria. No solamente jefe, sino que un guerrero con victorias. Él había ganado, él tenía un lastre, un respaldo, una historia. Él tenía la confianza de su rey, él lo tenía todo. El único que no tenía él era sanidad. Ese tipo de enfermedad no es un tipo de enfermedad que una persona puede sobrevivir naturalmente por algunos años y guardarla para sí, como un cáncer de repente que mucha gente oculta y se hace notado cuando ya está como a punto de morir. La lepra era una enfermedad sobre la cual muchos prejuicios incurrían. Entonces una persona en esa condición no solamente se debilitaba físicamente, pero tenía todo un estigma social. Y un hombre tan poderoso con un estigma tan doloroso.
y él sufría. Entonces, la idea es que él había hecho todo lo posible para buscar sanidad. El contexto es el contexto de una nación pagana que adoraba a Baal. Todo el libro de Reyes, Primera y Segunda Reyes, sobre todo cuando está el periodo de Elías y Eliseo, está el conflicto, el confronto entre Baal, que es el dios de los sirios, que es el dios de los diversos pueblos en la región, contra Yahvé. Jehová era el Dios de Israel, pero Israel había abandonado a Jehová para adorar a Baal. Y el Señor entonces envía a los profetas como envió a Elías. En este caso, Naamán era líder de una nación adoradora de Baal y de otros dioses. Interesantemente que todos esos relatos de los milagros de Elías y Eliseo tienen que ver con los aspectos, las características del poder de Baal. Baal tenía supuestamente poder sobre las lluvias, y el Señor hizo con que Elías detuviera la lluvia. Baal tenía poder sobre el trigo, sobre el alimento, pero el Señor fue el que alimentó a Elías con los cuervos y luego con la viuda de Sarepta. También Baal era el que supuestamente tenía poder sobre la sanidad. Pero aquí tenemos un ícono de Baal enfermo y Baal siendo incapaz de sanar a su propio siervo. Interesantemente que ese hombre, por la providencia divina, tenía una esclava. Esta esclava era sierva de su esposa, y este hombre poderoso, esa historia está llena de contrastes y vamos a hablar un poco sobre eso, pero imagínense el contraste del grande guerrero de Siria, tan desesperado al punto de escuchar los consejos de una adolescente esclava. El grande guerrero le hizo caso al consejo de la esclava y fue a conversar con su rey. Imaginen, interesante la conversación, ¿no? Es que yo tengo una sierva que me dijo que hay en Israel alguien que puede sanar. Era como que era un problema diplomático, pero era un problema teológico. Era coquetear con la religión del otro, ¿no? Hay un otro Dios que no es el nuestro. Nuestro no pudo, pero quizás el otro pueda. Era un conflicto interno teológico para Naamán, pero él se veía en una situación donde yo ya no tengo opciones. El rey, que lo amaba, que lo respetaba, entendió eso y dijo, bueno, ya puedes ir. Pero fíjense el conflicto nacional que se provoca, porque el rey le manda una carta al otro rey de Israel y dice, mira, aquí estoy mandando a mi siervo, jefe del ejército, que tiene lepra, y le estoy mandando para que tú lo sanes. O sea, sería algo insólito para cualquier tipo de gobernante. Ahí entonces llega la carta al rey de Israel, él se desespera naturalmente, y Eliseo surge y dice, aquí estoy yo, no te preocupes, aquí estoy. Es cuando Cristiano Ronaldo hace gol, ¿no? Él dice, estoy aquí, vamos, estoy aquí. No fue tan agrandado así el caso de Eliseo, pero literalmente Eliseo dijo, ¿por qué te preocupas? Mándaselo a mí y así se sabrá que hay profeta en Israel. Bueno, el personaje va donde Eliseo, y Eliseo ni siquiera lo recibe. Eliseo manda a su funcionario, su siervo, a que lo reciba en la puerta, afuera, imagínense. Estamos hablando de varios y varios carros. Es un encuentro diplomático, es el jefe del ejército. El rey estaba literalmente, no sé si existe esa expresión en castellano, pisan de nuevos, así como que con mucho temor, porque cualquier cosa podría ser una excusa para una batalla. Israel no tenía ninguna condición de vencer a Siria. Siria era la todopoderosa. De hecho, Siria viene a destruir Israel futuramente. Pero Siria era una nación grande y poderosa. Y tenemos ahí el gran héroe de Siria necesitando del apoyo de Israel. Israel en su fragilidad, tratando de evitar cualquier tipo de problema para dar razón de pelear. Y viene entonces el gran jefe
llama a la puerta del profeta y ni siquiera el profeta se da el trabajo de ir a recibirlo. Manda un funcionario y le dice unas instrucciones súper raras, así como que anda al río Jordán y báñate 7 veces y está. Obviamente que el funcionario o el jefe del ejército, Naamán, se enojó con el trato, dijo, ¿qué onda? Porque él pensaba, dentro de su cosmovisión, que el profeta era un tipo de hechicero. Él iba a hacer un movimiento, algo así como que iba a mostrar poder, iba a mostrar ceremonia, iba a mostrar así como que algo de importancia a lo que él estaba haciendo. Él se enoja y se va. Y por segunda vez, Naamán escucha a sus siervos. Yo creo que el nivel de desesperación de Naamán era grande, porque no era común ese tipo de actitud. Sus siervos dijeron, mira, si él te hubiera pedido muchas cosas, mucho dinero, no lo harías. Basta con que te metas al río 7 veces y está. Entonces como que se baja la rabia, el enojo de Naamán, y él accede al orden, y él se sorprende. La construcción de la historia es que claramente él se sorprende que de verdad haya funcionado un orden tan raro. Entonces él regresa. Cuando él regresa, no regresa solamente sano, pero él regresa ya abandonando a su Dios, que no le pudo salvar, y reconociendo al Dios de Israel como el Dios verdadero. Y quiere entonces, dentro de su cosmovisión, esa era la lógica. Voy a dar mucho dinero para compensar ese gran milagro. Y Eliseo le paró los carros y le dice, no te voy a aceptar ni un peso. Era mucho dinero. Era tanto dinero que no vamos a entrar en esa historia, pero el siervo de Eliseo le creció el ojo al dinero, pero vio que era mucha cosa, y después fue a tratar de ver si conseguía algo de ese dinero, y lo único que consiguió es la lepra de Naamán. Bueno, la historia aquí dice que era mucho dinero, era mucha cosa. Pero Eliseo dijo, no quiero nada y no voy a recibir nada, porque es así como el Dios de Israel funciona. Luego Naamán entonces se rinde al Señor. Esa historia es una historia llena de contrastes, pero muestra 3 principios claves para poder en nuestra vida diaria soñar con cosas que están más allá de nuestro control, para poder sincronizar nuestro corazón con algo que solo Dios puede hacer. Y el Señor se va mostrando en esa historia de una manera muy interesante. Lo primero que Dios se muestra, o que Dios muestra en esa historia, y cómo se muestra a nosotros, es la marca de su poder. Y fíjense cómo la marca del poder de Dios es relevante en esa historia. Nosotros tenemos ahí a un guerrero poderoso. Naamán tenía en sus manos la vida y la muerte de mucha gente. Pero ese guerrero exitoso estaba en una situación de profunda desesperación porque él era leproso. El poder de la batalla versus la incapacidad, la impotencia de la enfermedad. Baal no le pudo sanar, la medicina no le pudo sanar, nadie le podía sanar. También tenemos en esa historia el gran general que no encontraba solución, pero que encontró en las palabras de una esclava una salida. Fíjense cómo Dios manifiesta su poder utilizando una esclava. No fue un gran príncipe y rey que vino y le habló una voz del cielo. No, la voz de una niña, de un adolescente. El gran poder de Dios se manifiesta de una esclava adolescente. El gran general no tenía salida. Los templos y los adoradores de Baal no tenían salida. Pero sí Dios tenía, y así es como Dios hace ver el contrapunto de poder ahí. Es tan grande el poder de Dios que Él no necesita de ceremonias. También vemos el contraste del poder de Dios, porque toda esta historia está para mostrar que Dios se sobrepone a Baal en todo. ¿De qué le sirvió adorar a Baal? Y más, ¿por qué esa historia es contada en la Biblia tal como está? La historia es contada para el pueblo de Israel, que le encantaba jugar con
con esos dioses extranjeros. Les encantaba. Eso era la cultura secular de la época. Las canciones que la gente escuchaba eran canciones de Baal. Los encuentros que ellos iban, sociales y toda la farándula, era la farándula de Baal. El mundo adoraba a Baal. Y Baal era cool, Baal era bacán, Baal era el que resolvía los problemas. El Dios de Israel era un Dios del pasado, era un Dios olvidado en la historia, era un Dios medio raro porque no tenían así sus sacrificios bacanes, sus ceremoniales interesantes. No era trending topics. Baal sí, todos hablaban de Baal. Y entonces el gran representante de la nación adoradora de Baal estaba pasando por una terrible enfermedad, y Baal, el sanador, se ve incapaz de sanar a su propio siervo. Ahí es donde viene Jehová. Jehová lo manda a llamar. Mándemelo acá, yo te lo voy a sanar gratis, como un favor a ustedes. Ustedes no me creen, no creen en mí. Eso es interesante. Naamán no creía en Dios. Toda la fe de Naamán, hasta el momento en que llamó a la puerta de Eliseo, era la fe mística y la desesperación por cualquier salida, no importa de dónde. No es que él creía en Jehová, él vino a creer en Jehová después, pero él no creía. Dios no sana a Naamán porque Naamán creía en él. Dios sana a Naamán porque Dios quería mostrarse a toda la gente, sobre todo a Israel, que Él es el único Dios. Así que Él se da el lujo de sanar al jefe del ejército enemigo, a un idólatra, para mostrar que Él es el sanador de verdad. Nosotros tenemos que entender en esos contrastes de poder que la historia nos da, cómo Dios se ríe muchas veces de nuestras fortalezas. Cuando hacemos ese test de fortalezas y debilidades, cuando vemos nuestras fortalezas, nosotros nos sentimos bien. Yo soy buena en esto. Yo soy buena en esto. Y difícilmente nuestra cultura acepta así con facilidad personas que digan así alta voz en esto. Yo soy bueno. Yo soy muy bueno. Quizás ustedes pueden haber conocido un compañero de trabajo que se jacta así. Mira, yo puedo tener mis defectos, pero en eso yo soy muy bueno. Y uno escucha y uno dice, como que suena raro, ¿no? Así como muy agrandado, muy agrandado. Esa semana les cuento, bueno, siempre con datos futbolísticos, ¿no? Un jugador que no fue convocado a la selección de Brasil, él dijo así en cadena nacional que, no, es que una pena para mí no haber ido al Mundial, pero la selección también pierde no tener un jugador como yo. Y uno escucha eso, y ¿qué le va a decir? No le dice nada. Está bien, qué bueno que piensas así. Tienes un alto concepto de ti mismo. Está bien para ti. Pero literalmente Dios se ríe de nuestras fortalezas, de las instancias y las estructuras que nosotros creamos para sentirnos seguros y así proyectar y concretar nuestros sueños. Uno dice, yo voy a la universidad porque yo ahorré muchos años. Yo tengo la plata. Lo voy a hacer porque yo me esforcé. Yo me saqué la mugre, yo puedo. Hasta que Dios nos ponga en un lugar donde nos damos cuenta de que todas nuestras fortalezas son nada. Tú no eres nada, tú no puedes nada. Dios se ríe de nuestras supuestas fortalezas. Es como cuando Adán y Eva, después de pecar, se vistieron con hojas de higuera. Yo entré en internet para ver cómo era la hoja de higuera. Ustedes saben cómo son hojas de higuera. No cubre nada. Si fueron las hojas de palmera, ¿no? Que son grandes. No, si la cuestión peca, no, si fue una pésima decisión. Esa fue la salida genial que ellos ingeniaron en ese momento. Hasta que Dios le hizo ropas de verdad. Nosotros muchas veces nos confiamos demasiado, incluso cuando creemos en Dios de alguna manera. Puede que no dependamos y no confiemos plenamente del poder de Dios cuando tenemos un plan B, cuando tenemos un backup,
cuando tenemos una salida alternativa, por si el plan de Dios no funciona. A veces nosotros tenemos al plan de Dios como plan B. Yo voy en el mío, pero si no funciona, hago la voluntad de Dios. ¿No es cierto? Hacemos así todo el rato. Uno se lanza a sus propios sueños, pero luego, si no resulta, uno dice, bueno, que sea la voluntad de Dios. Pero siempre debió haber sido la voluntad de Dios. No solamente cuando no te resulte. Si nosotros confiamos en el poder de Dios, el plan de Dios no puede ser un plan B. Tiene que ser un plan A, siempre. Y Dios va a mostrar en nuestra historia, a veces destruyendo nuestros grandes anhelos, para mostrar que Él tiene poder de dar y de retirar, de hacer y de deshacer. Él es el dador de la vida. Él es el que quita la vida. Él es el Señor. Y si yo tengo algún sueño en mi vida, yo tengo que descansar en que Dios es el Todopoderoso y que va adelante de nosotros. Fíjense en ese contraste del poder de Dios que hemos visto en esa sección, de que Dios muestra, y de hecho Dios se mostró más poderoso en la historia de la redención, en la cruz. Humanamente todos los miraban y lo consideraban despreciado, humillado, abandonado. Pero ese es el poder de Dios. Donde Él parecía más débil, Él de verdad era el más fuerte. Ese es el poder de Dios para nosotros. Fíjese que la historia toda camina para allá. También nosotros, si queremos soñar en Dios, debemos entender que soñamos solamente cuando actuamos a la manera de Dios. O solamente soñamos con Dios cuando actuamos nosotros a la manera de Dios. Y en toda la historia nosotros vemos el esfuerzo de Naamán de coordinar y de buscar salida él mismo para su problema, incluso utilizándose de Dios. Lo primero que hace él es, escuchando el consejo de la sierva, él va a hablar con su rey. Obviamente porque hay cuestiones políticas ahí. Pero él va a hablar con el rey habla con el otro, le manda una carta. Parece que no entendieron muy bien qué es lo que dijo la chica, porque la chica habla de un profeta y el rey lo manda a otro rey para que el rey lo sane. Supuestamente el rey de Siria pensaba que el rey de Israel era un hombre que creía profundamente en su Dios. Y cuando la carta llega al rey de Israel, nos damos cuenta de que el rey de Israel no creía en Dios tanto cuanto el rey de Siria. Tenemos un rey pagano que cree más en el poder de Jehová que el rey de Israel. Porque cuando llega la carta, porque el rey cuando manda, cree que puede haber salida. Todos creyeron en la voz de la niña. Y cuando llega la carta al rey de Israel, él se desespera. ¿Por qué se desespera? Porque él piensa que él tenía que solucionar esto. Él no conocía a Dios, no conocía el poder de Dios. Él miró solamente desde la perspectiva humana. Pero quiero que toda esa gestión es una gestión humana de solucionar el problema. Una visión humana, una perspectiva humana del problema y no una perspectiva divina. Tenemos ahí a Naamán, luego llegando a la casa de Eliseo, con mucho dinero, con ropas especiales, así como lo mejor del lujo y del dinero y de las posesiones de la época. ¿Qué quería Naamán? Literalmente le quería pagar por el servicio. Si hay alguien aquí que me pueda ofrecer ese tipo de servicio, yo estoy dispuesto a pagar. ¿Cuánto cuesta? Todo lo que cueste. ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? Estamos dispuestos a dar todo por algo que anhelamos muchísimo. Es como ese meme, ¿no? De ese muchacho de ese seriado Futurama, ¿no? Que dice, toma todo mi dinero. Haciendo una analogía con una broma con lo que hace la gente cuando Apple lanza un nuevo celular o algo así. Y la gente la hace fila y él hizo lo mismo y toma todo mi dinero. Yo pago todo lo que cueste esto. Naamán estaba haciendo lo mismo. Pero Naamán quería comprar algo, pero Dios lo quería vender. Interesante. Dios no quería vender. Era Dios que le estaba dando.
No era Naamán quien estaba consiguiendo. Dios era quien orquestó toda esa situación. No fue Naamán que se la ingenió. Era Dios quien estaba en el control. Dios era el Dios de gracia. Dios era el dador. Dios era el que gratuitamente estaba regalando y actuando en esa situación. Muchas veces queremos tener el control de la situación. Queremos armarlo de tal manera, organizar de tal manera, que los milagros suceden casi que automáticamente. Queremos tener el control de la historia, de los procesos. Y eso es lo que el texto nos muestra. Que Naamán quería tener el control, pero no pudo. Él quería hacerlo de la manera oficial, no funcionó, pero el profeta tuvo que intervenir. Y luego llega el profeta, él quería que se hiciera de una forma ritualística, como él conocía, con el respeto, con todo el honor, y ser recibido con la alfombra roja, y con luces y la gente ahí, y que hiciera de tal manera que todos pudiesen ver. Pero Dios no quería hacer eso. Dios condujo la historia todo a su manera. Dios puso a la niña en la familia de Naamán. Dios puso al profeta atento a lo que el rey estaba haciendo. Y Dios lo mandó a bañarse donde nadie lo podía ver. No había glamour, no había nada de los planes de Naamán en ese proyecto funcionó. Pero todo funcionó a la manera de Dios. Nosotros muchas veces tenemos y nos utilizamos de formas sutiles para querer comprar la bendición, o para justificarla, o para garantizarla, o para simplemente poner a Dios contra la pared y decir: no tienes excusa en no darme a mí. ¿Sabe una de las maneras que nosotros hacemos eso? Decimos: ¿por qué al otro sí y a mí no? Si usted ha tenido hermanos, usted sabe qué es lo que es eso. Cosas sencillas. La mamá está poniendo la comida en los platos. Se le pone un poquito más a uno que a otro. ¿Por qué él sí y a mí no? ¿Por qué él puede salir con sus amigos y yo no puedo? Ahí no tiene que explicar. Él tiene como 20 años, usted tiene 5, entonces no puedes, ¿no? Pero los niños no entienden esto. ¿Por qué a él sí y a mí no? Nosotros muchas veces hacemos eso con Dios. Y vemos de repente un amigo, un hermano, un conocido que no es cristiano, prosperando, y nos preguntamos. La Biblia mismo muestra escenas así. Pero Señor, si yo que soy tu siervo, ¿por qué a él, no a mí? Esas son formas sutiles de buscar, de querer el control, de poner a Dios contra la pared, de cuestionar, de querer buscar soluciones de ya, ¿cómo me salgo de aquí? El punto es, si nosotros queremos soñar en Dios, debemos desarmarnos de las estructuras de control. Lo que no debemos ser responsables. Lo que debemos entender es que Dios va a hacer a su manera. A su manera. Y lo va a hacer a su manera. Y lo hace a su manera y punto. Eso es el resultado de la soberanía de Dios que es registrado en ese texto. Pero también, no solamente Dios muestra ahí su gran poder, no solamente muestra su soberanía cuando hace a su manera, pero también toda la historia está construida para exaltar la gloria de Dios. Si nosotros queremos soñar los sueños de Dios, tenemos que entender cómo la historia va construida aquí. Soñar los sueños de Dios está mal, no lo digas. Dios no tiene sueños, ¿cierto? Dios no sueña. Dios realiza. Sueños tenemos nosotros, que podemos anhelar cosas que no podemos tener. Pero Dios no sueña, Dios es. Y Dios realiza, Dios quiere, ¿cierto? Entonces, si nosotros podemos anhelar, soñar cosas que Dios está construyendo y realizando, debemos entender que en la historia todo camina y funciona para ese único objetivo, la gloria de Dios. ¿Cuál sea el sueño que tú tengas? ¿Cuál sea el deseo, el anhelo? Entiendas algo, que la realización o no de esto depende de que esto apunte para la gloria de Dios. A veces la miseria y el sufrimiento redunda en más gloria a Dios que el éxito y la abundancia. Si es así, viviremos para la gloria de Dios, estaremos satisfechos porque estamos cumpliendo nuestro propósito y el Señor se estará glorificando en nosotros. Fíjese en esa historia. Cuando se manda la carta
real, cuando se manda el proceso, toda la ceremonia, todo el encaminado de Siria a Israel, él esperaba ser recibido, pero el profeta ni siquiera lo mira, ni siquiera le habla, manda un siervo. Él quería ser tratado y tener algo de impacto ahí, y él no obtuvo eso. Dios lo puso en su debido lugar. Cuando nosotros vemos en la historia la sanidad de Naamán, al leer bien la historia nos damos cuenta que Naamán ni siquiera era el centro de la historia. La historia era cómo Dios se glorifica en la vida de un hombre que ni siquiera creía en él, delante de todo Israel, para la vergüenza del rey, para la vergüenza de los profetas de Baal, para la vergüenza de toda la gente de Israel, que le encantaba esa lecera, que le encantaba ahí Baal, y que le encantaban las culturas extranjeras y los extranjeros, que les parecían más bonitos, más interesantes, más eficaces. Dios entonces se glorifica ahí, de la misma manera como la gente sufrió durante el periodo de seca, pero el Señor se glorifica como aquel que retiene y aquel que da. En este caso, el Señor se glorifica como aquel que sana quien Él quiere sanar. Sea un adorador de Baal, sea un adorador de Jehová. Él es el que tiene todo el poder. El poder no estaba en Eliseo, el poder no estaba en el ritual, el poder no estaba en que Eliseo iba a poner algunas cosas sobre la piel y eso iba a generar. No, el poder ni siquiera estaba en el río, que simbólicamente debiera bañarse 7 veces o tirarse 7 veces. El poder no estaba ahí, el poder estaba en Jehová. Todo aquí cuenta la gloria de Dios, y cuenta la gloria de Dios sobre todos los pueblos. Eso responde porque uno se pregunta muchas veces: ¿por qué a él sí y a mí no? Él que es pagano y yo que no soy. Aquí está. ¿Por qué a Naamán sí y cuántos leprosos había en Israel? Porque a él sí y a mí no. Dios va mostrando su gloria para enseñar a su pueblo a confiar en Él, a amarle a Él y a adorar a Él. Dios solamente es digno de adoración, y están así. ¿Cuál es el resultado? Naamán vuelve, y no vuelve así: muchas gracias, te pasaste, estuvo genial, miran, estoy impeque, así que me voy a la casa, feliz, te pasaste, chao. Él no reacciona así, con la simple gratitud. ¿Cómo reacciona? Yo no voy a adorar a nadie más que el Dios de Israel. Cuando Él dice que voy a llevar 2 cantidades de tierra, es literalmente para hacer un altar al Dios de Israel en su tierra. Él iba a construir un altar con rocas y tierra de Israel en su tierra para adorar solamente al Dios de Israel. Incluso se excusa porque el protocolo de su función determinaba que él debiera acompañar al rey en la adoración del Dios tal. Él no creía en ese Dios, pero el rey sí siguió creyendo en ese Dios. Él tenía la obligación de estar ahí, y él se adelanta y le pide perdón por eso. El corazón de Naamán fue transformado tanto cuanto su carne, para mostrar el poder de Dios, para mostrar la gloria de Dios. Los planes de Dios son los planes que nos llevan a vivir una vida de mayor adoración a Él. Sea cual sea tu plan, sea cual sea el proyecto de vida que tengas, si eso puede mínimamente alejarte de poner tus ojos solamente en Dios, de depender solamente de Él, de confiar solamente en Él, quizás este plan no sea de Dios para tu vida. Y gracias a Dios por las oraciones no respondidas, por las cosas que Él nos ha dado, las tonteras que le hemos pedido. Sobre todo en la adolescencia, ¿no? Nosotros vemos cada cosa en la adolescencia. Gracias a Dios porque Él no nos ha dado estas cosas. Porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Y lo que es mejor para nosotros siempre es y redunda en gloria a Él. Siempre nos acerca a Él como adoradores. Siempre nos lleva a tener el corazón postrado en adoración a Dios. Ese es el proyecto de Dios para nuestras vidas.
Y Dios va a hacer lo que sea necesario para llevarnos allá. Ese es el propósito de Dios. No es el sueño de Dios, es el plan de Dios. Y debiera ser nuestro plan también. Debemos entonces confiar en Dios, porque soñar es confiar en Dios. Confiar en su poder, confiar en que Él sí puede. Pero no solamente puede, sino que tengo que entender que las cosas deben funcionar en la manera de Dios, en los tiempos de Dios, en la velocidad de Dios. Dios no llega tarde ni temprano. Dios no reconsidera, no replantea, no da media vuelta, no anda considerando. No, Dios sabe, Dios hace, Dios quiere, y yo tengo que hacer a su manera. Y cuando hacemos a la manera de Dios, todo redundará para la gloria de Dios. Y cuando redunda para la gloria de Dios, siempre redunda para nuestra alegría, siempre redunda para nuestra felicidad. Esta es la felicidad de Dios para nosotros, su gloria. Así que si queremos sincronizar nuestros sueños con los planes de Dios, debemos partir con ojos puestos en su poder, no en nuestro poder, rindiéndonos a su manera, pero sobre todo soñando únicamente en vivir una vida que viva para la gloria de Dios. Que podamos pedir diariamente que el Señor nos libre de sueños que están fuera de Él, de proyectos de vida que no cuentan la historia de Dios en nuestras vidas y ni siquiera caminan para glorificar a Dios en nosotros. Cierra tus ojos, quisiera orar por ustedes.